Entonces, veamos. Vamos a ver primero fórmula de Taylor para función de dos variables. Para función de dos variables. Ustedes sí vieron fórmula de Taylor. En análisis matemático 1 sí se ve eso, ¿no? Claro, pero vemos muy poquito, no te preocupes, sí, pero sí. Bueno, sea f una función cuyo dominio está incluido en R2 y va a R1. El dominio D abierto conexo, el punto A de coordenadas AB perteneciente al dominio, y vamos a pedir que F pertenezca a clase N más 1, ¿sí? N más 1 en el punto A. F pertenezca a clase N más 1 en el punto A. Bueno, ahora escriban dos rengloncitos. Queremos saber conociendo cuánto vale la función en A, este A, ¿no? En A, conociendo la función en A, ¿cuánto vale, pongan ahí si quieren, cuánto vale en un punto próximo? En un punto próximo, X. X rayita. Bien, bueno. Entonces escribamos la fórmula de Taylor. ¿Se acuerdan, supongo, no? F de X igual a la función, o sea, Fx va a ser un punto próximo a A, ¿no? Va a ser igual a F de A más el diferencial primero de la función en A más el diferencial segundo de la función en A sobre 2 factorial. ¿Vieron eso? Más diferencial tercero de F en A sobre 3 factorial, más puntos suspensivos, ¿sí? Así siguiendo, diferencial enésimo de la función evaluada en A sobre n factorial, más el término complementario, que es diferencial n más 1, ¿sí? De la función en A más tita u sobre n más 1 factorial. Por eso es que pedimos allá en las hipótesis que la función pertenezca a clase n más 1, ¿no? Porque necesito calcular las derivadas n más 1 para poder hacer este diferencial, ¿sí? Bueno, nosotros lo vamos a cortar. Nosotros lo vamos a cortar acá. Acá nomás lo vamos a cortar. Cortamos acá. Cortamos aquí. Hasta ahí nomás necesitamos nosotros, ¿sí? Si nosotros cortamos ahí, este término va a ser despreciable respecto a los demás, ¿sí? Si cortamos acá. Este término es despreciable respecto a los demás, ¿sí? Y bueno, vendría a ser lo mismo que acá, pues si yo lo corto aquí, lo que ustedes veían, si yo lo corto acá, este término se hace despreciable frente a los otros, ¿no?
Entonces lo estamos llevando a lo que nosotros necesitamos verdaderamente. Bueno, acá aclaremos algunas cositas, que θ está comprendido entre 0 y 1 y que U es HK. Conviene aclarar. Bueno, ¿ya estamos hasta ahí? Bueno, por otro lado, ahora vamos a trabajar con otra cosita. Por otro lado, 2 puntos. Diferencial de f en a es igual. O sea que vamos a ver a qué es igual este diferencial de f en a. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar con este. Diferencial de f en a, ustedes ya saben que esto es igual a f de x en a por h más f de y en a por k. Eso ya lo sabemos. Y ya sabemos también que esto se puede escribir como f de x en a, punto y coma, f de y en a, producto escalar hk. Entonces, el diferencial de f en a lo podemos escribir como el gradiente de f en a por u. Bien. A esto le vamos a llamar 1. ¿Para qué le vamos a llamar 1? Para después llevarlo allá. Bien. Ahora veamos a qué es igual el diferencial segundo. Diferencial segundo de f en a es igual. Bueno, ya hemos trabajado con diferencial segundo. F de x en a por h cuadrado más 2 veces f de xy en a por h k más f de y en a por k cuadrado. ¿Se acuerdan que escribíamos eso así, no? Ahora les pregunto, chicos, acá yo estoy sumando, una pregunta a ustedes. Yo acá estoy sumando 2 derivadas cruzadas. Estoy sumando f de xy más f de yx. O sea que si la estoy sumando a las dos, evidentemente son iguales, si no, no podría sumar. ¿Y cómo me aseguro yo que que las derivadas cruzadas sean iguales? Porque en las hipótesis me está pidiendo que f pertenezca a clase n más 1, por lo tanto f pertenece a clase 2 perfectamente, las derivadas cruzadas son iguales, entonces las estoy pudiendo sumar, ¿no? Bueno, esa era una aclaración al margen, borré. Eso era para ver si tienen en clara las cosas. Sigamos. Wow. Muy bien. Entonces observemos acá. Esto que yo voy a marcar son valores fijos. Entonces pongamos acá lo marcado son, no sé si se ve, son valores fijos, ¿sí? Son valores fijos. Esta es una forma cuadrática, anoten, esta es una forma cuadrática. Y si es una forma cuadrática la puedo escribir en forma matricial. Esta es una forma cuadrática, la escribimos en forma matricial. Bien. Entonces, diferencial segundo de f en el punto A va a ser igual a hk por una matriz que va a ser f de xx, f de y en la diagonal principal. Y acá tengo que escribir qué cosa. Yo tengo 2 f de xy, reparto 1 y 1. F de xy, y si quieren poner acá f de ix por hk. Entonces, este diferencial segundo que está escrito de esa forma, como forma cuadrática, lo escribimos en forma matricial. Sí, lo escribimos en forma matricial. Entonces, diferencial segundo. Todo esto ya saben ustedes, ¿no? Todo esto que estamos usando,
ya lo saben. Diferencial segundo de f en A va a ser igual a U por H, miren cómo voy a escribir la matriz H. H de f en A, así. H subíndice f en A por U traspuesta. ¿Sí? Y esto es igual a una forma cuadrática Q de U. Bien, y a eso le vamos a poner 2. ¿Ves? ¿Sí? Bien. Acá vamos a aclarar quién era este. H de f en A. Esto se llama matriz hessiana, con 2 S, ¿sí? Esa matriz se llama matriz hessiana. ¿Matriz hessiana de quién? F en el punto A. Con 2 S. Matriz hessiana de F en el punto A. Bien. Vamos a seguir allá. Entonces observen. Tengo diferencial que le llamé 1, el diferencial primero le llamé 1 y el diferencial segundo le llamé 2. Vamos a reemplazar acá. Bien, entonces anoten. Reemplazando 1 y 2. Reemplazando 1 y 2 en la fórmula de Taylor, vamos a tener f de x menos f de a, ya lo paso al primer miembro, al f de a, este que está acá ya lo traigo para el primer miembro, ¿sí? Bien, igual al diferencial primero, pero el diferencial primero dijimos que era el gradiente por u. Entonces va a ser el gradiente de la función en el punto A, producto escalar, u, más, bien, el 2 factorial, ¿a qué es igual? El 2 factorial es 1 por 2, ¿saben el factorial, no? A ver acá. El 2 factorial es 1 por 2, o sea 2. El 3 factorial va a ser 1 por 2 por 3, o sea 6, y así siguiendo, ¿no? Bien. Entonces, el 2 factorial lo escribo como 2, un medio. Un medio de U por H, o sea, la matriz hessiana de F en el punto A, por U traspuesta, más el diferencial tercero de F en A más tita U sobre 3 factorial. Bueno, ese término es el que vamos a despreciar. Este se va a hacer igual a 0 por ser H y K muy pequeños, por ser H y K mucho menor, pongamos así, ¿está bien? ¿O algo no suena? La saco. No, ah, bueno. Bien, entonces vamos a poner ahí que H y K es muy, muy pequeño, entonces despreciamos. Muy bien, entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué es f de x menos f de a? Esto es la función incrementada menos la función sin incrementar. O sea, el incremento de la función en el punto A es igual al gradiente de la función en el punto A por U más un medio de U por la matriz hessiana de f en A por U traspuesta, ¿sí? Y eso vamos a recuadrar porque es muy importante y ya vamos a seguir usándolo a esto. Ahí. ¿Esto para qué nos sirve? Para definir la condición suficiente. Anoten esto. Con esto vamos a definir, porque ustedes me dirán para qué sirve. Con esto vamos a definir y demostrar
y demostrar la condición suficiente. ¿Sí? O sea, nosotros hemos usado la condición necesaria para determinar los puntos críticos. ¿Se acuerdan que lo habíamos subrayado? Bueno, ahora hemos trabajado con la fórmula de Taylor para llegar a esta expresión que me va a servir para usar la condición suficiente. ¿Y para qué me va a servir la condición suficiente? ¿Para qué creen ustedes que podrá servir? Ya los determiné a los puntos críticos. Para clasificar los puntos críticos, ¿sí? Con la condición necesaria determino los puntos críticos y con la condición suficiente los voy a clasificar. Bueno, borremos acá y veamos cómo hacemos eso. Bueno, anotemos. Condición suficiente. Condición suficiente para la existencia, de extremos relativos. Ahí está. Bueno, sea f una función cuyo dominio está incluido en R2 y va a R1 de abierto conexo, vamos a pedir que el punto X crítico pertenezca al dominio. Acá le ponen una C como subíndice para decir que es el punto crítico. El punto crítico pertenezca al dominio. Vamos a pedir que F pertenezca a clase 2 en D. ¿Por qué pediremos que F pertenezca a clase 2? ¿Qué me quiero asegurar con eso? Que las derivadas cruzadas sean iguales. ¿Sí? Porque se acuerdan que en la matriz hessiana teníamos las derivadas cruzadas que la podíamos sumar. ¿Y por qué la podemos sumar? Porque son iguales. ¿Y por qué son iguales? Porque F pertenece a clase 2. Entonces, esto es importante. Hay que pedir que F pertenezca a clase 2 en D. Otra cosa que hay que pedir es que algunas de las derivadas de segundo orden, algunas de las derivadas de segundo orden sean distintas de 0 en A. Algunas de las derivadas de segundo orden sean distintos de 0 en A. ¿Por qué? Porque yo tengo la matriz hessiana. La matriz hessiana es de 2 por 2, ¿no es cierto? De 2 por 2. Todas son derivadas segundas. Y si todas son 0, no puedo usar esto. ¿Sí? Ya van a ver después ustedes qué se usa. Entonces, por lo menos una o algunas tiene que ser distinta de 0. ¿Sí? Bien. Entonces, acá vamos a decir si el gradiente de f de x es igual a 0 vector. Con eso, ¿qué estamos diciendo? Es decir, esto es lo mismo que decir que A es punto crítico, ¿no? Sí, aquí no, nos olvidamos. Que A es AB. Sí, ahí está. Bueno, estamos diciendo que A es punto crítico. Bien, entonces se nos van a presentar 3 casos. 1, 2, 3. El primer caso es, si la matriz hessiana de F en el punto crítico es definida
es definida positiva, entonces F posee en A, si es definida positiva, va a ser un mínimo. F posee en A un mínimo relativo. Al punto A, B, no tiene que poner perteneciente al dominio. Le pongamos. Muy bien. Ya se saben todas las hipótesis. Está perfecto. Bien. Vamos a la segunda posibilidad. La segunda posibilidad es que la matriz hessiana de F en el punto crítico es definida negativa. Si ocurre eso, entonces F posee en A un máximo relativo. Ay, estoy escribiendo chiquito, creo. Es un máximo relativo. A ver, lo voy a escribir más grande. F posee en A un máximo relativo. ¿Y cuál será la tercera opción? ¿Qué se les ocurre? Si H de F, si la matriz hessiana en el punto crítico es indefinida. Entonces F no posee en A ni máximo ni mínimo. Posee un punto silla. Yo les decía que en una variable ustedes le llamaban punto de inflexión, ¿se acuerdan? Bueno, ahora acá se llama punto silla. Posee un punto silla. ¿Sí? Bien. Chicos, atiendan, a ustedes se les puede, cuando se les pide alguna de las tres, ¿no? Porque es decir, esta es una, esta es otra y esta es otra. Entonces, cuando se les pide en alguna evaluación o en el trabajo práctico, se les dice, bueno, enuncie la condición suficiente para que F posea en A un máximo relativo, por ejemplo. Ustedes escriben las hipótesis, esto también es hipótesis, hasta acá es hipótesis, ¿no es cierto? ¿Sí? La tesis es esta partecita. Bueno, hay una demostración, una parte común a las tres demostraciones. Vamos a hacer eso, ¿sí? Entonces pongamos demostraciones. Bueno, demostraciones. Son tres. Bueno, primera parte común a las tres demostraciones. O sea, esta partecita va a ir para las tres, después enganchan con la que se pide. Bien, partimos de la fórmula de Taylor. Partimos de la fórmula de Taylor. Partimos de la fórmula de Taylor. Voy a cambiar la lapicera. Bien, además, por hipótesis sabemos que F pertenece a clase 2 en el X crítico. Entonces, ¿qué decía la fórmula de Taylor, que está recuadrada? Que el incremento de F en el X crítico es igual al gradiente de la función en el X crítico por U más 1/2 de U por la matriz hessiana de F en el X crítico por U traspuesta. ¿Cómo? El punto XC es punto crítico, entonces el gradiente de F en el punto crítico es
0. Entonces, ¿qué va a pasar con el primer término? Yo voy a tener el vector 0 por este vector u, voy a obtener el 0. 0 escalar. Bien, además, digamos quién es la matriz hessiana de f en el punto crítico, ¿sí? Es la matriz f de xx, f de xy, f de ix, f de ii. Eso también sabemos, ¿sí? Bueno, por lo tanto, esto que tengo acá, sigo aquí si no me voy muy lejos, el incremento de f en el x crítico va a ser igual. Esto se hace 0, ¿sí? Este producto se va a hacer 0. Entonces, es 0 más 1/2 de u por h de f en el x crítico por u traspuesta. Y esto es igual a 1/2 de q de u, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que esa era la forma cuadrática q de u? Entonces, llegamos a que, dos puntos, el signo, pongo acá, el signo del incremento de la función en el x crítico es igual al signo de la matriz hessiana, ya me corro, igual al signo de q de u. No sé si se entiende eso. ¿Quieren que...? Fíjense que acá nosotros hemos partido de la fórmula de Taylor, ¿no es cierto? Esto se hace 0, un 0 escalar, y me queda esto, u por h por u traspuesta. Pero nosotros ya de antes venimos diciendo que esto es una forma cuadrática q de u. Entonces observen, el incremento es igual a este producto u por h por u traspuesta, y esto es igual a la forma cuadrática. Entonces, el signo que tenga esto va a ser el signo que tenga esto y va a tener el signo que tenga esto. Es decir, si esto es positivo... Bueno, acá quiero aclarar que esto es una matriz, ¿no? Y una matriz no tiene signo, pero es como para... Estamos, ¿cómo se dice? Exagerando con el lenguaje, usándolo mal, digamos así, si ustedes quieren. Es decir, este signo de H significa que si la matriz es definida positiva, definida negativa, no porque la matriz tenga un signo, ¿no? Está aclarado. Abuso de notación se llama. Y esto es el signo de la forma cuadrática. ¿Bien? Bien. Y esto vale, esto es importantísimo que pongan así, esto vale para todo x perteneciente al entorno reducido del punto A. ¿Sí? Y este q de u vale, le ponemos así flechita, para todo u no nulo. Es importantísimo que aclaren esto. Al principio, cuando hemos empezado, ¿qué decíamos? Que esto era equivalente a esto para barrer todos los puntos del entorno, que ustedes lo escribieron, ¿sí? Entonces es importantísimo aclarar que eso vale, porque habíamos dicho al principio que esto era equivalente con eso. Muy bien. Vamos a recuadrar esto, que también es importante. Ahí está. Bien. Vamos bien con el tiempo. Bueno, y ustedes dirán, y bueno, tanta cosa, ¿y cómo clasifico? Porque todavía no les intriga. ¿O les intriga o no cómo clasifican? No. Bueno, vamos a usar eso para clasificar, pero todavía no. Bien. Demostraremos 1.
Entonces, demostración de la primera. Bueno, entonces, chicos, la primera era mínimo, ¿no? ¿Se acuerdan de las 3 que habíamos puesto? Era mínimo. Entonces, esta partecita común la escriben primero. Si se les pide demostrar 1, escriben esto y demuestran 1. Para la 2 la segunda y la 3 la misma. Por eso les puse una parte común. Bien. Entonces demostraremos 1. H de F de X crítico es definida positiva, decía 1, ¿no? Positiva. Entonces, F, la función en el X crítico, es mínimo relativo. Eso decía el 1, ¿sí? Cuando tienen una implicación, esto es la hipótesis y aquello es la tesis. P implica Q. Por hipótesis, si la matriz hessiana en el punto crítico es definida positiva, entonces, bueno, ahora les pregunto a ustedes. ¿Se acuerdan cuando en clases anteriores habíamos encontrado, primero habíamos definido la forma cuadrática, después habíamos visto las definiciones de forma cuadrática, la habíamos asociado a una matriz y había una doble implicación que decía, si H es definida positiva, ¿quién era definida positiva? La forma cuadrática, y así dijimos para los 5 casos. Entonces, si H es definida positiva, entonces la forma cuadrática Q de U es definida positiva. Eso lo tienen, pusimos como definición. Después, si Q de U es definida positiva, esto viene bien como repaso, si Q de U es definida positiva, significa que Q de U es mayor que 0, significa que Q de U es mayor que 0 para todo U no nulo. ¿Y eso dónde lo dijimos? En la definición de forma cuadrática definida positiva. Bien. ¿Y cómo el signo del incremento de la función en el X crítico es igual al signo de la matriz hessiana en el punto crítico y es igual al signo de la forma cuadrática Q de U, ¿y esto dónde lo dijimos? Allá. Por lo tanto, el incremento de la función en el X crítico, ahora ustedes me van a decir, ¿cómo va a ser? ¿Mayor que 0, menor que 0, distinto de 0? Mayor que 0. Mayor que 0. ¿Y de dónde sale eso? Sale de acá. Si Q de U es mayor que 0, entonces esto es mayor que 0, esto es mayor que 0, esto será mayor que 0. ¿Sí? ¿Para quién? Para todo X perteneciente al entorno reducido del punto A. Entonces, ahora les pregunto a ustedes, todo esto lo saben. La clase pasada, ¿qué dijimos? Cuando el incremento era mayor que 0, o sea, este incremento sería f de x menos f de x crítico, ¿no? Mayor que 0. O sea, f de x mayor, igual se los iba a escribir, me estoy adelantando. Y esta era la definición de quién? De mínimo, que creo que vimos la clase pasada. ¿Sí? Entonces, ¿dónde andamos? Acá. Entonces, f del x crítico posee un mínimo relativo, según queda demostrado.
Bueno, quiero recalcar acá dos cosas. La primera cuestión, que ya les vengo diciendo de clases anteriores, es la secuencia de la demostración. La secuencia, que un paso viene de decir algo del anterior, tiene lógica. Entonces observen acá, quieren que rebobinemos, total las otras dos las hacemos más rápido, porque ya sabemos cómo es la metodología. Yo quiero demostrar que si h es definida negativa, la función f en el punto crítico va a tener un mínimo. Bueno, entonces yo empiezo con esto. Si h es definida positiva, ¿qué pasa? Yo ya sé que la forma cuadrática Q de U es definida positiva por las definiciones que vimos antes. Ahora sigo con esto. Si Q es definida positiva, lo pongo acá. Si Q es definida positiva, ¿qué significa? Por definición significa esto. ¿Sí? Ya lo vimos también. Ahora, yo sé que si esto es mayor que 0, por esta igualdad que acabo de demostrar allá, si esto es mayor que 0, esto será mayor que 0, o sea, definida positiva sería acá, y esto mayor que 0. Bien, si esto es mayor que 0, ¿qué significa? Significa que este es el incremento total, la función incrementada menos la función sin incrementar. Entonces, que f de x es mayor que f en el punto crítico. Y esta es la definición de mínimo. Por lo tanto, f posee un mínimo. Bueno, esa es la secuencia de la demostración y lo tienen que escribir así, porque el paso siempre, el paso que sigue es consecuencia de algo del paso anterior. No pueden andar mezclando pasos, ¿no? ¿Sí? Porque es la lógica. Bueno, las otras dos ya la podemos hacer más rapidito porque es análogo. Bien, ahora demostraremos dos. Demostraremos dos. Bien, entonces lo hacemos más rapidito porque quiero ver los ejemplos. Bien, entonces hacemos lo mismo. H de f en el X crítico es definida negativa. Entonces, bueno, ahí está. Habría que pedir que pongan una maderita para poner el borrador, ¿no? Bueno, h de f de x es negativa, entonces la función en el punto crítico tiene o es un máximo relativo. Máximo relativo. Entonces, empezamos. Si, bueno, por hipótesis tendríamos que poner, ¿no? Por hipótesis, no nos olvidemos de eso. Por hipótesis, si la matriz hessiana de f en el X crítico es definida negativa, entonces la forma cuadrática Q de U es definida negativa. Ahora hablemos qué significa esto. Entonces, Q de U definida negativa, así seguimos lo mismo, definida negativa significa, por definición, significa que la forma cuadrática Q de U es menor que 0 para todo U no nulo, ¿sí? Para todo U no nulo. ¿Y cómo? Ahora escribimos aquello. El signo del incremento de f en el X crítico es igual al signo de la matriz hessiana en el punto crítico y es igual al signo de la forma cuadrática Q de U. Entonces, por lo tanto, si yo estoy diciendo que Q de U es menor que 0, esto va a ser definida negativa y esta va a ser menor que 0, ¿no? Entonces vamos así tal cual aquello. El incremento de f en el X crítico va a ser menor que 0. Para todo X,
perteneciente al entorno reducido del X crítico. Bien. ¿Y qué significa que esto sea menor que 0? Que este es el incremento total, que la función incrementada menos la función sin incrementar sea menor que 0. Ustedes, pasando esto al otro miembro, f de x menor que f del x crítico es la definición de máximo, ¿no? Entonces, sigo acá, entonces f de f en el x crítico es máximo relativo, ¿sí? Según queda demostrado. Bueno, ahora veamos la indefinida. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. ¿Qué me olvidé? Para todo X presente en entorno reducido del punto crítico es, ¿no? No puso A. ¿Ahí puse A? Bueno, vamos a considerar que A igual a X crítico, ¿sí? Sí, ¿está bien? No, pero es que está bien porque nosotros estamos evaluando en A y el A era punto crítico. Bueno, está bien. Los martirizo con los detalles, pobres, ya están acostumbrados. Bueno, ¿dónde quieren que lo cambie? Aquí, pongamos X crítico. Ahí. Bien, X crítico. Acuérdense, chicos, está bien de dos formas, porque se acuerdan que cuando hemos puesto el incremento de f en el x crítico, o sea, dijimos que x crítico, o sea, x tenía que ser el punto crítico, y en las hipótesis habíamos puesto a igual a b, o sea, que como que estamos diciendo que a es el x crítico, ¿no? ¿Sí? Bien. Bueno, ahora sí, borremos. Tiene solución. Y vamos a la indefinida. Entonces, demostraremos 3. Acuérdense, recuerden que la partecita común va primero, ¿no? Después enganchan con esto. Entonces, ahí decíamos en la 3 que HF en el X crítico es indefinida. Entonces, F no posee ni máximo ni mínimo, ni máximo ni mínimo. Bueno, usemos el X crítico. En X crítico. Entonces, por hipótesis, si la matriz hessiana de F en el punto crítico es indefinida, entonces la forma cuadrática va a ser indefinida. Entonces, la forma cuadrática Q de U es indefinida. Es indefinida. Que Q de U sea, ahora seguimos con eso. Q de U indefinida significa que, o sea, por definición, significa que, bueno, ahora repasamos la definición de indefinida. Existe un U sub 1 distinto de un U sub 2. Ambos distintos de 0, ¿sí? Sí. Acá, perfecto. Ahí está. Sí. Siempre tiene que aparecer, ya que lo mencionás, siempre tiene que aparecer el para todo U distinto de 0 y siempre tiene que aparecer el para todo X perteneciente al entorno, ¿no? Las dos cosas. Sí, lo estaba pensando recién. ¿Qué más pedimos acá? Que U sub 1 sea distinto de 0, sea no nulo, y U sub 2 sea distinto de 0. Y esto decíamos tal que, ¿no es cierto?, el signo de la forma cuadrática Q evaluada en el U sub 1 tiene que ser distinto al signo de la forma cuadrática Q
evaluado en U sub 2. Esto también ya vimos, ¿sí? Cómo el signo de, escribimos ahora lo que hemos puesto allá, el signo del incremento de la función en el X crítico es igual al signo de la matriz hessiana en el X crítico y es igual al signo de la forma cuadrática Q de U, fíjense, entonces razonemos acá un poquito. El signo de Q de U es distinto del signo de Q U sub 1, es distinto de este. Por lo tanto, ¿cómo va a ser el signo del incremento? Para algunos valores va a ser positivo y para otros valores va a ser negativo, ¿sí? Entonces anotemos eso. El incremento de f en el X crítico va a ser mayor que 0 para algunos y el incremento va a ser menor que 0. Es decir, el signo del incremento de f en el X crítico es distinto de constante. Es decir, para algunos casos va a ser positivo, para otros casos va a ser negativo. No se mantiene constante como en los otros. En los otros era o menor que 0 o mayor que 0, siempre. Bien, entonces acá ponemos no se conserva el signo. No se conserva el signo. Por lo tanto, en el, pongamos así, la función como hemos venido escribiendo, como vinimos escribiendo, por lo tanto, f en X crítico, la función evaluada en el punto crítico, no posee ni máximo ni mínimo. ¿Por qué? Porque cambia el signo. No posee ni máximo ni mínimo. Relativo. Estamos hablando siempre de relativo. Por lo tanto, f posee un punto silla en el X crítico. ¿Sí? Bueno, según queda demostrado. Según queda demostrado. Bien.